Eh, Damos gracias a nuestro Dios, el que nos permita una vez más el poder compartir su palabra. Eh, Decía nuestro hermano que pues no importaba que se apagase la luz porque, bueno, la que estaba sonando ahí, ¿verdad? Porque pues, bueno, aunque no pudiera verse tanto, bueno, pero si él no se ve tanto, yo menos, ¿verdad? Bueno, digo por mi color, ¿verdad? Pero, pero bueno, gloria sea el nombre del Señor. Eh, También, pues, bueno, me da gusto ver nuevamente a mi hermano Melciades. Gloria al Señor. Pues a quien le acompaña también, pues bendiciones. Amén. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, y les invito en el nombre del Señor a buscar ahí en el Evangelio, según San Marcos, en el libro que nuestro hermano dio lectura, capítulo 3, y vamos a darle lectura a los versículos 13 al versículo 19. Una vez más, repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 13 al 19. Puestos de pie, mis hermanos, en el nombre del Señor y en reverencia a la palabra de nuestro Dios, damos lecturas, nos convenimos en decir, lo vamos a dar lectura alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Unidos, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Queremos pedirle en esta noche, bueno, quiero pedirle a mi yerno, y no es porque, ¿verdad? Porque sea mi yerno, que nos lleve en oración. Amén. Gloria. Tomen asiento, mis hermanos. El título, bueno, yo acostumbro ponerle título, ¿verdad? Al mensaje, es el siguiente: Historia de Jacobo, apóstol, hijo de Zebedeo. ¿Sí? Sí. Historia de Jacobo, apóstol, hijo de Zebedeo. Y bueno, hace un momento que leíamos los versículos en los que se menciona los nombres de los 12 apóstoles, pues decía yo, bueno, a veces pues estamos tan así, digo yo en mi caso, que a pesar de que tengo tantos años de conocer la palabra del Señor, tengo que reconocer que no me sé los nombres de los 12 apóstoles. No me los sé, desafortunadamente, pero bueno, qué bueno que nuestro hermano pastor, Dios le ha puesto en el corazón estudiar acerca
de la vida de estos personajes, y de manera sea que pues conocer la historia de cada uno de ellos, sin duda alguna, resulta bastante interesante. A decir verdad, como lo acabo de decir hace un momento, muy poco me he ocupado en conocer sobre la vida de cada uno de ellos, y lo digo con toda sinceridad. A veces, bueno, yo personalmente siempre pues he buscado enseñanzas, le he pedido al Señor que Él ponga en mí enseñanzas que Él quiera que nosotros como portadores de su palabra podamos hacerle llegar al pueblo. Pero, y es por eso que, pues la verdad, no nos hemos ocupado tanto en conocer, pero más sin embargo, sí que es necesario. Amén. ¿Sí? Es necesario que conozcamos toda la escritura, como dice su palabra. Amén. En Timoteo dice es inspirada por Dios. Así que, pues no hay, hermanos, que no hay una parte en la palabra del Señor de la cual no sea necesario que nosotros podamos conocer. Yo platicaba en algún momento con mi yerno cuando mi hija estaba hablando, tocando el tema acerca de esta mujer, de Ruth, ¿sí? Y la verdad que, pues yo a mí, igual, Ruth es un libro que no muy, yo normalmente más hablo de ¿verdad? De Job, del profeta Isaías, Jeremías, los libros del Pentateuco, libros históricos del Antiguo Testamento, las cartas paulinas, pero sin embargo son libros que, a decir verdad, mis hermanos, es todavía un campo por explorar. Así, ¿verdad? Es un campo por explorar, aunque deberíamos de conocer, como dicen, de todo un poquito. Sin embargo, mis hermanos, lo único de lo que de los apóstoles, hablando de forma general, tenemos conocimiento, es de que fueron 12 quienes conformaron el círculo más íntimo, como lo mencionaba nuestro hermano pastor. El círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Personajes a quienes el Señor llamó de forma directa y personal, haciéndoles un llamado tanto a la salvación como a su servicio. Yo no sé en qué momento el Señor los llamó, si este llamamiento fue simultáneo, fue en el mismo momento en que los llamó a su servicio, si el llamado de salvación, vaya, no sabría yo distinguir. Sin embargo, sí que el Señor pues les llamó tanto a la salvación como a su servicio. Los llamó a cada uno, algunos, como vemos el caso de Pedro y Andrés, que fueron los primeros, los llamó a los dos, juntamente, a Pedro y Andrés, y luego posteriormente, dice más adelante la palabra del Señor, llamó a Jacobo y a Juan. Los llamó a cada uno en determinado momento, porque no podríamos decir que los llamó a todos, como se dice en México, de un jalón, ¿sí? De un jalón, a todos en grupo, vénganse los 12. No, sino que fue llamando, ¿sí? Como hemos dicho, en
determinado momento. Y no por capacidades especiales, sobrenaturales que ellos tuviesen, sino porque simple y sencillamente así Él lo quiso. Porque así el Padre Celestial se los quiso dar. Y por eso San Juan capítulo 17, versículo 6, en la oración a los discípulos, la cual todos sabemos, en el capítulo 17, verso 6, si pueden ustedes buscarlo, allí dice la palabra de nuestro Dios. Si alguien lo tiene, lo ha encontrado, si nos ayuda y le puede dar lectura. Amén. San Juan 17, 6. Amén. He manifestado tu nombre, que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Amén. Los hombres que del mundo me diste. Personajes que se hicieron de renombre, ¿sí? Gracias a quién? Gracias a Cristo, gracias al llamado hecho por Jesús y por haber sido elegidos. Algo de lo que también cabe destacar y por lo que las Sagradas Escrituras nos presentan es de que no todos tuvieron el mismo desenvolvimiento. Por ejemplo, vemos a Pedro, vemos a Juan, fueron de los apóstoles de los que más, vamos a decir así, nos habla la palabra del Señor. Amén. Y sin embargo, vemos al resto de los apóstoles que nos menciona ahí en Marcos, que no todos, ¿sí? Pero no por esto dejaron de ser instrumentos útiles en sus benditas manos. Ahora bien, el número 12, así como también pues otros números, el 3, el 6, tienen algo especial. Por ejemplo, sabemos que 12 también fueron, ¿sí?, las tribus de Israel. 12 eran las piedras que el sumo sacerdote, el Urim y Tumim, que menciona la palabra del Señor, y que tenía en su pectoral el sumo sacerdote. Pero no vamos a ponernos o entrar más bien a eso, a ese detalle, al estudio respecto al número 12. Es posible que en el intento de querer conocer un poco más acerca de cada uno de ellos, porque sinceramente, vamos a decir así, la Biblia pues muy poco nos menciona, decíamos simplemente Pedro, Juan y Jacobo, si al caso, y de los demás, bueno, Judas, y de los demás muy poco. Y por eso es que muchas veces hay predicadores que recurren a otras fuentes, a otros medios de información. Y en ese intento de querer conocer un poco más acerca de cada uno de estos personajes, podríamos recurrir a la tradición, o más bien a la historia. Pero eso, mi hermano, supone un peligro, pues la tradición no es mucho de fiar. Aparte de que se sabe y sabemos quiénes están detrás de la tradición o quiénes se empeñan tanto en defenderla. Lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos. La iglesia popular, quienes para ellos, y lo mencionábamos
lo mencionaba nuestro hermano Costel en algún momento cuando estuvimos estudiando acerca de la Biblia, hermanos, de que para ellos, para la Iglesia popular, las Sagradas Escrituras son una fuente de autoridad, ciertamente. Sin embargo, aunado a ello, también sostienen y defienden la tradición, ¿sí? Y muchas veces le dan lugar más a la tradición que a la misma palabra del Señor. Y hay muchas veces a gente que les escuchamos decir, sí, no, yo te entiendo, cuando tú le hablas de la palabra del Señor, ¿sí? Ellos dicen, sí, tienes razón, la Biblia lo dice, pero es que la tradición, ¿sí? Pero es que la tradición, y siempre, mis hermanos, la tradición. Y por eso debo decir que es preferible quedarse con lo poco de lo que nos hablan las Sagradas Escrituras que caer en el error. Con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan es más que suficiente. No con esto estoy diciendo que el consultar otras fuentes no sea correcto. En la conferencia o en el estudio que estuvimos allí, no recuerdo, fue en Madrid, ¿no? Con el hermano Segovia, ¿sí? Bueno, en Ciudad Real, ¿sí? Nuestro hermano hablaba precisamente acerca de este detalle, el que muchas personas, ciertamente, mis hermanos, se basan en las Sagradas Escrituras y que, pues, dicen las Sagradas Escrituras es suficiente y no aceptan más bien que se tenga que uno valer de otras fuentes. Vuelvo a repetir, hermano, no estoy diciendo que no sea correcto el consultarlas, es bueno. Y tan es así que el apóstol Pablo, ¿sí?, hermanos, habla en su carta a Timoteo de unos libros, ¿sí?, y pergaminos. Aparte, dando a entender que aparte de los pergaminos de las Escrituras, pues había también, ¿sí?, otros libros de lo cual posiblemente él se documentaba, qué sé yo. Pero, mis hermanos, hay que tener cuidado. Como se dice, hay que tener cuidado por donde pisa uno, no sea que nos vayamos a ensuciar. Entrando ya en el tema del estudio, el personaje, el cual hoy vamos a estudiar, decíamos, ¿cómo se llama? En el título dijimos, Historia de Jacobo, hijo de Zebedeo. Y lo primero con lo que nos encontramos, y que no es desde luego ningún problema, por supuesto, es de que hubo varios personajes con el mismo nombre. Hay quienes contabilizan 5 personajes con el mismo nombre, otros 7, pero la verdad es de que son 3 de los que más se nos habla. Y para diferenciarles, las Sagradas Escrituras utilizan el nombre de sus progenitores. ¿Sí? Por eso, la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 21, en donde habla de Jacobo, lo menciona primeramente como hijo de Zebedeo. Luego vemos Jacobo también, hijo de Alfeo, otro Jacobo, pero hijo de Alfeo,
en Mateo capítulo 10, versículo 3. Y por último, vemos también otro Jacobo, este hermano de Jesús, en Mateo capítulo 13, versículo 55. Este último, desde luego, no formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Vamos a estudiar acerca de Jacobo, hijo de Zebedeo, en base a 3 aspectos. Y esto por causa de tiempo, ¿sí? Porque no quiero, ahora sí que extenderme, ¿sí? Y ahora sí que vamos a tratar, aunque no sea posible, ya nuestro hermano nos dio la anuencia para poder presentar lo que no podamos alcanzar, ¿sí? En el próximo jueves. Vamos a ver, como decíamos, hermano, en sus 3 aspectos la vida de este personaje, Jacobo, hijo de Zebedeo. Veamos el llamado. Lo primero que vamos a ver es el llamado, ahí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al verso 25. Amén. Dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, aquí es donde se menciona, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Amén. Es ahí, ¿sí? Y los llamó. Ahora bien, parecería que el llamado de una persona, tanto a la salvación como a su servicio, no es algo que debería llamarnos tanto la atención, pero vemos que sí. En el caso de Jacobo, hijo de Zebedeo, Mateo, Marcos y Lucas nos dan detalles de eso. Un llamamiento al que con toda seguridad y sin temor a equivocarnos, yo le llamaría un llamamiento eficaz. ¿Sí? Hemos estado estudiando en el discipulado acerca de el llamamiento eficaz. Y digo eficaz, mis hermanos, porque en el caso de este apóstol, aunque no es mucho de lo que se habla acerca de él, sin embargo, al final de su historia, de su vida, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, ahí nos menciona la palabra del Señor que Herodes mandó a matar. ¿Sí? De manera sea que algunos comentaristas dicen que Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el primero de los apóstoles que se constituyó en mártir. ¿Sí? Yo no sé, no me ocupé en indagarlo, pero creo que sí. Creo que sí fue Jacobo, hijo de Zebedeo, el primero. Vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Versículos 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, ¿quién? Dice, hermano de Juan. Hasta ahí. Y mató, dice, a espada a Jacobo, hermano de Juan. Algunos comentan que lo decapitó, ¿sí? Aunque pudo haber sido igualmente traspasado, pero pues bueno, no es algo que la palabra del Señor nos da detalles. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es el momento del llamado, porque dice que ¿qué estaban haciendo cuando el Señor los llamó Jacobo y Juan? Remendando sus redes. Remendando sus redes, y dice que la palabra del Señor, vamos a volver a ver ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 22. Dice la palabra del Señor, y ellos dejando, ¿qué cosa? Dejando, pero dice cómo, dejando al instante. Amén. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, que mis hermanos, como decimos nosotros, ni tardos ni perezosos. ¿Sí? Inmediatamente, mis hermanos, tan pronto como escucharon el llamado, vemos el momento y la prontitud con la que ellos, hermanos, Jacobo y Juan, obedecieron al llamado. Como he dicho, ni tardos ni perezosos y sin poner ninguna excusa. ¿Recuerdan ustedes a un joven del que nos habla la palabra del Señor, el cual el Señor lo llamó? Sin embargo, mis hermanos, él puso excusa diciendo que le dejara primero que enterrar a su padre. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos Jacobo y Juan, dice la palabra del Señor, hermano, dejándolo, ¿sí? Todo al instante. Amén. Le siguieron. Cuando la gran mayoría siempre ponemos excusas, tanto en el llamado a la salvación como el llamado al servicio. Yo recuerdo en mis primeros años, en una ocasión me tocó predicar acerca del Evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 16, verso 18, cuando dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Amén, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y recuerdo una experiencia, mis hermanos, digo, eran mis primeros años, y era la iglesia madre, decimos nosotros, la iglesia Éfeso, ¿sí? A la cual yo pertenezco. Y en el mensaje yo mencioné que había que salir a predicar la palabra del Señor, que no importaba, hermanos, si habíamos tenido alguna preparación, habíamos cursado algún estudio, un instituto bíblico para ir y llevar las buenas nuevas, que el mandamiento era para todos. Y recuerdo, mis hermanos, que en aquella ocasión me gané una reprimenda, es decir, un llamado de atención, porque hubo una persona
de la iglesia que fue con el pastor y se quejó. Se quejó que cómo yo había dicho, que cómo yo los estaba mandando a predicar, cuando que mis hermanos, dice, ¿verdad? Cuando que si nosotros nunca hemos ido a un instituto. Y bueno, bien que recuerdo esa experiencia, era una hermana de más o menos unos 65, 70 años. Pero que sí, ¿verdad? Que sí se, como decimos, se me puso al brinco, ¿sí? Porque yo la estaba mandando, ¿pero qué? Si acaso, mis hermanos, no es un mandamiento nuestro, sino es un mandamiento de quién? El Señor. El Señor les dijo a sus discípulos y predicad el evangelio. Y esa misma enseñanza, mis hermanos, es también para nosotros. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que tengamos que asistir a un instituto o que tomar un curso para poder llevar, mis hermanos, las buenas nuevas. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, historias de aquellos como por ejemplo los amigos de aquella mujer samaritana. Después de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hubo hablado con la samaritana y la samaritana hubo después creído en el Señor y ella fue y testificó, dice a los demás, les habló, les contó lo que el Señor Jesús, ¿sí? le había dicho. Y entonces dice que ellos fueron también. Y hermanos, y al regresar dijeron ellos, ya no creemos, ¿sí? Por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos visto y testificamos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, entonces veamos que en verdad, pues no hay excusa, como decimos, que valga para no cumplir con este llamado de nuestro Dios. Es decir, hermanos, no estamos diciendo que no, ahora sí que tienen que venir aquí, que tienen que hablar, pararse detrás, ahí, en sus lugares, en sus trabajos, posiblemente de viaje, qué sé yo, con sus amigos. Compartir la palabra del Señor. Y algo que le debemos pedir a nuestro Dios es eso, hermano. Amén. Que podamos, que no tengamos que quedarnos callados, ¿sí? Sino que podamos hablar, que podamos decir, ¿sí? No que tengamos que dar un curso de teología, qué sé yo, sino testificar de lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. La palabra del Señor dice, las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Amén. Alaban el nombre del Señor. Bueno, pues ya se me enoja. Oh, pues yo no sé si también cuántos van a ir con el pastor y me van a... Bueno, ya, de buenas que el pastor ya está aquí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mire, difícilmente diremos como María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció lo que el Espíritu Santo habría de hacer en ella. ¿Sí? El ángel habló y les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella de momento pues no entendía. ¿Cómo será esto? Dijo ella. Ya el ángel le explicó. De manera que después dijo María,
aquí tenemos, he aquí, dijo María, tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por último, y antes de pasar al segundo punto, si es que nos es posible pasar, me gustaría resaltar el hecho de que Jacobo y Juan recibieron juntos el llamado, porque dice que estaban quienes, Jacobo y Juan, los dos, ¿sí? De manera que sea que juntos recibieron el llamado, es decir, en familia, algo bonito. Y digo y pregunto, ¿a quién no le encantaría esto? Yo soy el primero. Y bueno, Dios, a mí, yo fui el primero al que Dios me alcanzó, pero si hubiese estado conmigo mi hermano y juntos nos hubiese llamado, y hubiese sido una bonita experiencia. Y yo creo que también para cada uno de nosotros, mis hermanos, que no nos conformamos con que nosotros, nada más a nosotros el Señor nos haya salvado, aunque sabemos que la salvación solamente viene de Dios y que Él es el único, hermano, el que escoge, el que elige. Pero vaya que mis hermanos, que bueno sería que también a nuestros hermanos, ¿sí? Porque no queremos la salvación nada más para nosotros. Y lo decíamos hace unos días en el bautismo de nuestro hermano Daniel. Se lo decíamos a la familia. Qué bueno que estuvieron presentes y que, ¿verdad?, apoyándolo, pero no nada más eso, sino que igual, amén, que todos podamos, hermano, obedecer al llamado de nuestro Dios. Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora bien, yo quisiera, mis hermanos, y se lo he pedido al Señor, hablando, antes de pasar al segundo punto, hablando acerca del llamamiento, quisiera hacer un paréntesis. Antes de hacer este comentario en mi oración a Dios hoy por la mañana, le di gracias por haberme permitido el día de ayer, y aquí está mi yerno, tener una plática con él. Yo le platiqué acerca de cómo me inicié en el servicio, en la obra del Señor. En mi caso, y esto como un testimonio, no puedo decir que recibí un llamado especial por revelación o qué sé yo, en visión, de forma directa, a como Pablo, como Pedro, como Juan o algunos de los profetas, sin olvidar a Samuel o Moisés, como ellos lo tuvieron. Simplemente, después de sentirme agradecido por lo que Él había hecho en mi vida, uno de mis primeros deseos fue servirle sin tener en claro la manera en la que Dios pudiera utilizarme. La verdad es que dentro de mí yo no deseaba ni ser pastor, ni evangelista, misionero,
Más bien yo no ambicionaba ninguno de estos ministerios. Yo simplemente quería servirle en lo que fuera. Y alguno dirá, hermano, ese ministerio no existe, no está en la lista, ¿verdad?, de los dones del Espíritu Santo, en la lista de aquella que dice, y a unos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, y pues ese ministerio de en lo que fuera, pues no aparece. Pero bueno, mis hermanos, sin embargo, cuando vemos en las Escrituras y que dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, lo dice la carta a los Corintios, dije yo, aquí es quizás en donde yo encajo. ¿Sí? Si como evangelista o como pastor no pude desempeñarme, porque un tiempo Dios me permitió trabajar en el evangelismo en masa, después de que salí del instituto, fui nombrado para trabajar en el evangelismo. Sin embargo, mis hermanos, como lo mencionaba Villerno el día domingo, no es la iglesia, no somos nosotros, no es el hombre el que da los ministerios, el que los da es el Señor. Amén. Es el Señor. Y pues bueno, fui nombrado evangelista, trabajé un tiempo en este trabajo. Posteriormente llegó el momento en que mi garganta se me cerraba, porque yo, pues cada que terminaba de predicar, terminaba yo tan sofocado, tan cansado, mi garganta casi se cerraba, y llegó el momento en que mi garganta pues, se cerró. Llegó el momento en que ya nada más hablaba yo 10, 15 minutos y ya. Yo tuve que retirarme, aunque mi pastor me decía, dice, no hables, no grites. ¿Para qué tanto gritas? Sí, habla así, mira, ya ves como yo. Ya ves como yo hablo tranquilo y mira, tengo tantos años. Pero bueno, yo le decía, mano pastor, pero es que yo no puedo ser como es usted. A mí me gustaría ser como usted, pero yo no, yo soy así. Y bueno, como decía, tuve que dejar el trabajo del evangelismo. Posteriormente, por cuestiones, qué sé yo, me hice cargo de una iglesia, se lo platicaba yo a mi yerno, y allí, hermanos, mi experiencia fue bastante dura la verdad, porque mire, como lo he dicho, si como evangelista o como pastor no pude desempeñarme, tal vez porque quizás no era lo mío, o porque me faltó mayor dedicación, oración, fe, no lo sé. Reconozco que en esos dos ministerios, por decirlo así, no me fue nada bien. Hice lo que pude y finalmente, mi hermano, y no es que porque me sienta orgulloso, sino que lo digo con tristeza, mi hermano, deserté. ¿Sí? Deserté. No pude más, abandoné el ministerio. Yo dije, esto no es para mí. Yo decía,
no sirva para esto, me equivoqué. Y mientras que estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo, quizás algunos digan, ¿y eso en qué nos beneficia escuchar? Le voy a decir por qué. Después de abandonar el ministerio, poco tiempo después, el verme allí sentado en una banca, porque así fue, hermano. El verme allí sentado en una banca como ahorita están ustedes, hermano. La verdad, y ver a mis hermanos siervos allí sentados arriba en el altar, que así en nuestras iglesias se acostumbra. ¿Sí? Hermano, realmente sentados en el altar, en verdad Dios lo sabe, mi corazón se quebrantaba. Me acordaba de que un tiempo yo también, oiga, yo también, mi hermano, había igual estado allí. Y en mis oraciones yo lloraba, hermano. Lloraba como Pedro por no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir. Allí, hermano, sentado ahí en las bancas, hermano, puesto de rodillas, yo derramaba mis lágrimas. Porque me acordaba yo, hermano, de aquel salmista que decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y los conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Yo lloraba, hermano. Y la verdad, fíjese que a pesar de que yo quise abandonar el ministerio, Dios nunca se olvidó de mí. La verdad, Dios nunca se olvidó de mí. Comenzó nuevamente a tratar conmigo. Y hermano, gloria al Señor, de verdad, pude darme cuenta de que ciertamente, hermano, porque cuando yo decidí abandonar el ministerio fue porque en verdad yo no tuve esa respuesta. Para mí fue muy duro porque pues mis hermanos, a pesar del intento, de lo que yo buscaba la manera de cómo animar a los hermanos, trabajar la obra, hacer campañas, programar cadenas de oración como se acostumbra en nuestra iglesia, veladas de oración. Yo muchas veces me tenía que quedar solo. No había tal cadena, independientemente del apoyo económico que yo percibía, porque eso a mí no me importaba. Como muchas veces yo se lo dije, a mí no me importa, hermano, porque gracias a Dios yo tengo mis manos para trabajar. Quisiera poder entenderme con ustedes, poder trabajar juntos. Pero sin embargo, mis hermanos, después de casi 4 años, finalmente no pude más. Y de ahí, hermano, fue cuando yo dije, no, el pastor de la iglesia de donde vengo me decía, hermano, se llama hermano Lucio, me decía, hermano Dari, anímese, hermano, chile ganas, adelante, vamos. No, yo le dije, no, yo no quiero saber nada del ministerio. Pero repito,
Dios nunca se olvidó de mí. Comenzó nuevamente a tratar conmigo y pude darme cuenta de que ciertamente en las iglesias, yo no digo aquí, hay gente que no te valora. La verdad, te puedes hacer lo que quieras, puedes intentar lo que sea, pero hay gente, como lo decía un periódico, que se ponen en una actitud que ni fu ni fa. ¿Sí? A quienes no les importa, ¿sí? Que no te valora. Pero también, mis hermanos, dentro de estos hay quienes sí aprecian tu trabajo. Hay quienes sí valoran tu desempeño. Gracias a Dios no faltaron personas que me decían: ¿cuándo te vamos a volver arriba allá? A volver a ver allí arriba predicando la palabra. Y había un joven que siempre me decía: ¿cuándo te hemos de ver allá predicando y diciendo? Y la carne tiembla, hermanos. Me decía. Y yo le decía: algún día, Pedro, ya nos decían de podo pica, algún día pica. Amén. Y hermano, personas a quienes yo agradezco, y principalmente a Dios, por traerme nuevamente a su servicio. Gracias a Dios. He dado este testimonio porque Dios así me lo hizo sentir, y porque hoy por la mañana yo le dije: Señor, en oración, si es tu voluntad, lo diré, y si no, pues amén. Porque a través de esto quiero invitarles a amar y a valorar a quienes trabajan por el bien de la obra del Señor. Como iglesia les digo: amen a su pastor. Y si algún mal vemos en él, no le critiquemos. No le critiquemos, hermano, porque es feo. De verdad es feo. No, no lo digo. No lo digo por nuestro mal, ni por su físico. Me refiero a que es feo esa actitud. ¿Sí? Es feo esa actitud de que siendo creyentes, ¿sí? Porque en una ocasión me tocó escuchar a unos hermanos que habían ido fueron a ver a mi suegro, ¿sí? Para decirles que que había que cambiar al pastor, ¿sí? Que ya esa persona no podía continuar más en el pastor. Porque ese pastor decía: este hermano ya nos cansó. Cuando predica ya casi se confiesa. Sí, la verdad, Dios es testigo. ¿Sí? Qué triste, qué lamentable que haya personas. ¿Sí? Quisiera creer que aquí no existe de esas personas. Porque, mis hermanos, qué triste, ¿sí? No le critiquemos, sino roguemos a Dios. Ser pastor, evangelista, maestro, director de alabanza, músico, no es nada fácil. Muchas veces hay que derramar lágrimas en oración. Yo muchas veces, hermano, vi a mi pastor lo vi llorar en el altar, ¿sí? Escurrir sus lágrimas.
La escritura lo dice, irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá con las gavillas. Salmo 126, versos 5 y verso 6. Hay que orar para que Dios levante obreros en su viña. Pero tampoco debemos olvidarnos de quienes hoy están en el campo de batalla. ¿Sí me entiende? Hace precisamente a principios de este año, una de las cosas que yo me propuse es dedicar un momento allí en mi casa, en mi habitación, unos momentos de oración. Y precisamente, hermanos, leyendo la palabra del Señor en el libro de Isaías, cuando dice, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Me acordé de los misioneros, de aquellos hombres y mujeres que, mis hermanos, sin importarles el peligro, llevan la palabra, van, hermanos, van por los pueblos, dejando, hermano, a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, con el único fin de poder llevar, transmitir la palabra. Y dije yo en mi corazón, ellos también nos necesitan. Sí. Hermano, ¿cuántos como yo, como yo mismo lo he dicho, quizás han desertado o están a punto quizás de desertar? Oremos a Dios por ellos. No es fácil. ¿Sí? Porque como digo, mis hermanos, aun y cuando uno haya desertado, dice la palabra del Señor que mientras que está uno entre los vivos, hay esperanza. Amén. Porque dice la palabra del Señor, dice Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. Sí, sí lo dice la palabra del Señor. Porque el que vive sabe que ha de morir. Como sabe que ha de morir, pues la piensa. Pero el muerto dice ya, nada sabe. Sí lo dice. Y por eso digo, hermano, a quienes han desertado, se podrá perder una batalla, pero no la guerra. Mientras que Dios esté por delante, la victoria estará garantizada. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro Dios. Yo espero que esta palabra pues haya sido de bendición para vuestras vidas. Amén, como lo ha sido para mí, lo sea también para usted. Nuestro hermano pastor nos lleva en oración. Padre, le damos gracias por la palabra, por la historia. Somos separados de ti, Padre. Derecho ya glorificado. Somos débiles. Solamente gracias. Guardas